Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge, bienvenidos a este nuevo tutorial de Java donde vamos a hacer esta aplicación para graficar una función. Más que nada les voy a enseñar ahorita las bases de cómo se tiene que hacer. Bueno, porque no está no está tan sencilla realmente, así que les recomiendo que tengan algo de bases de matemáticas. Y bueno, básicamente es esta ventana, es una JFrame que vemos que rodea aquí este panel y tenemos un botón inicial que cuando lo vamos a oprimir vamos a graficar una función cuadrada, cuadrática o como le quieran decir. Pero bueno, es una función matemática cuadrada y básicamente esto lo que tenemos aquí es un plano cartesiano donde vemos que hay una serie de líneas que la función basado en los parámetros que yo les vaya a dar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona este programa. Primero, bueno, yo estoy desarrollando esto en NetBeans, pero si siguen el tutorial bien, les va a servir para si lo hacen en Eclipse o si lo hacen en blog de notas, yo no sé dónde lo hagan, pero les va a servir. Y el código va a estar disponible en GitHub o en mi página web. Les voy a dejar el enlace donde lo voy a dejar realmente aquí en la descripción del video para que puedan bajar el código y puedan ejecutar el programa. Y bueno, básicamente hice este proyecto en Java que se llama Graficadora. Y tengo aquí unas cuatro clases. Esta que se llama GWindow no le hagan caso, esto no lo vamos a usar. Vamos a utilizar esta que dice graficadora, ventana y plano. Y la aplicación realmente son tres componentes. Tenemos una clase principal que es la que va a iniciar este, pues ahora sí que el programa es de donde vamos a estar llamando todo. Luego tenemos una clase que va a ser la ventana, es decir, la JFrame, una clase que extiende JFrame y le modificamos algunas cosas. Y luego tenemos una clase que es este panel, que es donde vamos a estar haciendo la gráfica y que de hecho tiene unos métodos para poder graficar una función de acuerdo a los parámetros que nosotros queramos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ir a nuestra clase graficadora, que es la primera clase, ahora sí que en el programa. Y vámonos a esta parte. Vemos que tenemos un public class graficadora y vamos a crear bueno, tenemos nuestro método main y bueno, aquí tenemos un desmadre, pero tienen que entender esto. Tenemos la clase plano, que el plano es donde vamos a estar graficando. Entonces lo que hay que hacer aquí es que esta va a ser una variable que vamos a declarar pública y estática porque la vamos a acceder desde otras clases. Entonces es importante que sea pública y además estática, es decir que esta no va a cambiar. Y la vamos a declarar aquí antes del método main. En el método main básicamente lo que hacemos es hacer la interfaz gráfica con este código que ven aquí, donde ventana es una clase equivalente a JFrame con algunas modificaciones, que es esta. Es public class ventana extends JFrame. Implementa el action listener para que podamos obviamente escuchar el evento del botón iniciar que está aquí abajo. Voy a hacer esto un poco más chico, que de ese botón inicial que está aquí. Eh, y bueno, pues obviamente necesitamos un action listener para poder checar el click, y cuando se haga clic, bueno, se va a ejecutar una función que es la que va a hacer la gráfica. Entonces, regresando a la graficadora, tienen que tener muy en cuenta que bueno, son clases ahora sí que personalizadas. Naturalmente, bueno, vamos a poner aquí operación de cerrado. Esto es para cuando le des clic en la X se cierre el programa. Es decir, si yo le doy clic aquí en la X, sea Windows, Linux, lo que sea, se va a cerrar el programa. Luego le damos algunas dimensiones a esa ventana, es decir, a la caja completa del programa. Y le damos un layout. Yo le estoy dando un layout de borde, border layout. Y luego vamos a instanciar el plano. Entonces, al momento de iniciar el programa, mi plano va a ser igual a un nuevo plano, que es lo que vamos a ver ahorita de cómo se grafica. Y luego, bueno, agregamos un botón, le damos un action listener, le damos un texto que se llama iniciar y añadimos los elementos a nuestra interfaz gráfica y lo colocamos como verdadero. Entonces, sí se requiere que tengan un poquito de comprendimiento, ahora sí que comprendan un poco de cómo funciona esto de la programación gráfica en Java. Si no, esto lo pueden investigar, si no, yo les voy a dar el código y de todas maneras para que lo tengan. Y ahora vamos a la parte importante, que es el plano. Entonces el plano, a ver, esta clase no la estamos utilizando. El plano es lo siguiente. Importamos algunas clases. Algunas clases aquí, java.wt.color,
Graphics, también Border Factory para darle el borde negro que se ve en el programa, y JPanel. ¿Y por qué JPanel? Bueno, porque este plano va a extender a un panel de Java Swing, y ahí vamos a estar iniciando, ¿no? Entonces mi plano extiende a JPanel, y el plano tiene aquí un método init que, bueno, lo voy a ejecutar al momento de construirlo. Esto es darle nada más el borde. Aquí se le puede dar otros parámetros a este panel, cambiar el background, cosas así. Y luego vamos a sobreescribir el método paint component. Paint component es un método que básicamente lo que va a hacer es dibujar. Y ese método es un método nativo que tiene como parámetro una variable que se llama graphicsg, que es de gráficos, y que es la que se utiliza para dibujar en en el panel, ¿no? Entonces aquí lo único que tengo es super.paintComponentG, que básicamente manda a llamar el método original, y luego vamos a dibujar aquí los ejes. Entonces hay algo que tienen que comprender aquí, se los voy a mostrar, y es que cuando programamos aplicaciones, ahora sí que gráficas, en las computadoras, no solamente en Java sino también en algún otro lenguaje, las coordenadas donde vamos a graficar comienzan desde la esquina superior izquierda, serían las coordenadas 0, 0, y como lo ha sido siempre, las coordenadas X aumentan de manera positiva hacia la derecha, pero las Y, en vez de aumentar hacia arriba, aumentan hacia abajo. Entonces si tenemos las coordenadas 500, 500, va a ser 500 píxeles para la derecha y luego 500 píxeles para abajo. Entonces, para que se den una idea, este y eso tenemos que más o menos manejarlo. Para dibujar los ejes son dos líneas. Entonces con el método G, perdón, con el objeto G, que es graphics, tenemos una serie de métodos para poder dibujar, y tenemos un método que se llama drawLine. Entonces drawLine lleva una serie de parámetros que son cuatro puntos, que es los primeros dos representan coordenadas X y Y de un punto, que es un extremo de la línea, y luego las coordenadas X y Y dos del segundo extremo de la línea. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo que yo tengo aquí es, voy a dibujar una línea primero en la coordenada X0, es decir, en mi eje X horizontal voy a tener 0, y luego el tamaño del panel sobre 2. Esto lo que va a hacer es que, bueno, la coordenada X0 sería esta, pegada hasta el borde de la izquierda, y la coordenada Y, altura sobre 2, va a ser toda la altura sobre 2, que es justamente a la mitad. Entonces aquí está mi punto de inicio. Y mi punto final va a ser el ancho completo, es decir, de 0 paso al ancho completo, con la coordenada en Y, la altura sobre 2. Entonces eso es lo que ven aquí, 0 con la altura sobre 2 del lado izquierdo, y luego el ancho del panel con la altura sobre 2. Esto es en el panel, no es en toda la caja, es en el panel que tiene los bordes aquí en negro que se alcanzan a ver. Entonces 0 aquí la altura, y luego ancho y la altura, y eso me da la primera línea. La segunda línea es la vertical, que, bueno, las coordenadas en X es la misma, es el ancho sobre 2, que me va a ajustar en la mitad de mi panel, es decir, aquí, y sería 0 para Y, y luego la altura completa como positivo hasta abajo para Y, que entonces sería así: X ancho sobre 2, y luego 0, que es mi extremo de arriba, aquí este punto, y luego lo mismo, la mitad ancho sobre 2 es X con el tamaño total del panel, que me va a llevar hasta el extremo de abajo, y con eso se van a dibujar los ejes. Entonces ya tenemos los ejes, ya tenemos el panel, y lo que van a hacer ahora es, bueno, yo tengo dos funciones aquí, una para funciones lineales y una ya para funciones cuadradas. Bueno, las lineales no le hacemos caso, vamos a dejarla ahí. De hecho, creo que ni siquiera está terminada, pero porque realmente si ya tengo la cuadrada, ya con eso necesito. Entonces vamos a eliminar esto, así nada más. Y tenemos esta función que me permite graficar funciones cuadradas. Y realmente cómo funciona. Entonces, a ver, les voy a mostrar. Voy a poner aquí un enter para que puedan ver todos los parámetros que tiene. Y funciona así. El primer parámetro es el objeto graphics, que me va a permitir naturalmente dibujar sobre este panel. Entonces el objeto graphics del panel donde quiero dibujar.
tiene que ser de ese panel porque pues naturalmente si le doy el de otro panel pues no va a dibujar aquí, entonces tiene que ser ese objeto graphics en específico. Y luego tenemos una serie de parámetros. Entonces para eso tenemos que comprender un poco cómo va la función cuadrada. La función cuadrada va más o menos así. Tenemos y igual a una constante que multiplica a x cuadrada más otra constante que multiplica a x más otra constante. Así es como está conformada en matemáticas una función cuadrada. La constante a veces puede ser 1, puede ser 2, puede ser menos 1, menos 2, pero es un multiplicador de la x al cuadrado. Luego también estas pueden variar, entonces decir si yo tengo, por ejemplo, tengo la función, si te dicen grafique y igual a x cuadrada menos x más 3, entonces mi constante aquí en la x cuadrada sería 1, luego tenemos menos 1 que multiplica x más 3. Si tenemos 2x cuadrada menos 3x más 3 sería la primera constante que multiplica x cuadrada sería 2 y así más o menos va a ir variando. Entonces estas constantes, por ejemplo la de x cuadrada, yo las voy a pasar como parámetro en este método. Este método, el primer parámetro se llama x2mult, que es el multiplicador o la constante de la x cuadrada, que es el primer elemento de la ecuación. Luego pasamos el multiplicador para la segunda constante. Luego pasamos la constante normal, es decir, la c que va al final, que sería el 3, aquí por ejemplo. Y luego x1, x2 son los límites en los que vamos a evaluar x, es decir, desde qué punto de x, cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2. Entonces si yo quiero evaluar aquí, por ejemplo, que me cuente desde menos 100 hasta 100, entonces va a recorrer una gráfica más o menos así. Y así es como se va a ir formando la gráfica, ¿no? Porque yo le especifico los rangos que quiero probar en mi aplicación. Entonces aquí lo que se hace es, bueno, yo le voy a pasar una función, por ejemplo, 2x cuadrada menos 3x más 3 y lo que especificaría, voy a pasarme un poquito para la ventana acá para que tengan una idea. Si yo quiero pasar y igual a 2 por x cuadrada menos 3x más 3, entonces yo me voy aquí a mi método. Aquí pondría 2, luego que es el de x cuadrada, luego menos 3, luego la constante que sería más 3 y luego doy unos rangos así, bueno, aleatorios para evaluar. Estoy dando menos 200, 200 y al momento de guardar esto y ejecutarlo voy a obtener esta gráfica que está por aquí, ¿no? Que aquí casi no se nota, pero está un poco movida a la derecha debido a la constante que lo echa todo a la derecha, al más 3 del final. Como la x es positiva, pues se va así para arriba. Pero si ustedes empiezan a jugar con esos parámetros, pues naturalmente la ecuación va a ser diferente. Voy a poner menos 2. Y la pongo y ya me sale más ancha, ¿no? Porque estoy cambiando el valor de la ecuación. Ahora, ¿a qué va todo esto? Esto va a que esos parámetros yo los tengo que utilizar para calcular cada uno de los diferentes puntos de mi gráfica. Esto es, pues, básicamente que esencial. Y otra cosa que tienen que recordar, como ya se los mencioné, que las coordenadas se manejan diferente, empiezan de 0, acá es 0, 0 y luego la lleva para abajo. Entonces yo lo que hago es que creé dos métodos aquí para regresar la coordenada real o ahora sí que transformada para simular que estos sean mis ejes. Entonces básicamente en x, si tú tienes 0, pues le tienes que añadir la mitad del ancho para recorrer este punto para acá. Se lo sumas y digo, si tienes menos 30, entonces va a ser menos 30 y le sumo y va a quedar como que por aquí, ¿no? Si tú tienes y 0, le tienes que sumar la mitad del alto para echarlo para abajo. Pero aquí hay un truco, que si tienes que llevarle 10, entonces el 10 tiene que ir para arriba. Entonces va a ser sumarle la mitad del alto y restarle el valor positivo que le diste a y. Entonces si tú le das 10
debe ir para arriba, así que tiene que ser menos 10, lo transformas en menos 10 y luego le sumas la mitad del alto, y cuando es negativo lo haces positivo y como quiera le subas la mitad para que ya se vaya a centrar las coordenadas. Y eso es básicamente lo que hacen estos métodos. La coordenada real en x, o bueno, para simular en mi programa, va a ser igual a x más la mitad del ancho del panel, para que me centre justo en el centro, en el eje X, y en el eje Y sería el negativo de Y. Si yo le doy 0 va a ser lo mismo, así que no importa, pero le voy a sumar la mitad del alto, entonces eso me lo va a centrar, y si yo tengo, no sé, menos 10, entonces ya va a empezar a ir para arriba porque aquí está negativo, ¿no? Entonces esa es la pequeña diferencia, y es lo que hace que pueda graficar como Dios manda, porque si no va a salir una gráfica por acá toda rara, o va a salir al revés si no hacen este proceso. Una vez que tienen esto, también ya para graficar se utiliza un ciclo for, y lo que hacemos es evaluar punto por punto en x cuánto vale y, dependiendo de lo que valga x, para calcular las coordenadas exactas de dónde van a estar cada línea, o cada punto en la gráfica. Es decir, si yo tengo aquí, si yo tengo que x vale 0 y yo quiero evaluar, bueno, entonces aquí checo, me voy a x vale 0 y calculo cuánto vale y, es decir, la coordenada en y empiezo a graficar líneas. Lo que hago para eso es lo siguiente: comienzo un ciclo for. Para esto todas mis variables las estoy manejando dobles, porque pues esto va a tener cálculo en decimal, y al final lo que hago es que, ya que al momento de graficar lo acercamos al entero más cercano para que pueda graficar los puntos. Y lo que hacemos aquí es, bueno, yo tengo doble una variable llamada i, que va a ser un contador, que va a tener el valor de x1, es decir, el primer rango de x donde quiero evaluar. Si yo quiero evaluar de menos 100 a más 100, entonces x1 va a ser menos 100, y va a irse incrementando de 1 en 1 hasta valer 100, es decir, el extremo el otro extremo de x que yo quiero evaluar. Entonces x1 siempre tiene que ser menor a x2 para que pueda seguir esa secuencia. Y lo que hago aquí es, con esto evalúo mi ecuación. Entonces voy a calcular cuánto vale y para calcular y, bueno, naturalmente multiplico primero hago la multiplicación con x cuadrada, la constante con x cuadrada. Si le pongo 0, x cuadrada va a valer 0, entonces va a ser una función lineal. Si quieres graficar la función lineal, solo dale 0 a este parámetro que es x2 mult. Si no, bueno, le das un valor y vas a empezar a evaluar esa ecuación que se representa con esto para obtener el valor de y. Entonces aquí lo primero es doble de math.pau, que lo que hace es elevar al cuadrado, y al cuadrado por x2 mult, el multiplicador, la constante, más i por x1 mult, el multiplicador de la constante de x, de la variable x, no x cuadrada, este es x, que nos permite, bueno, darle valor a la ecuación, y luego sumamos la constante final, que es un número que está solo, que puede ser 1, 2, 3, 4, menos 1, lo que ustedes quieran. Y luego, además, como no podemos graficar un punto en el panel swing, sino líneas, tenemos que calcular también la siguiente coordenada con x más 1. Entonces esto lo que voy a hacer aquí es, bueno, si yo sé que tengo la coordenada x y ahora ya tengo la y, que x va a ser y, entonces tengo que calcular y además tengo que calcular el otro extremo de la línea que voy a dibujar, porque solo puedo dibujar una línea que requiere dos coordenadas, o sea, dos x y dos y, para poderla dibujar, dos extremos. Entonces voy a crear una x' que va a ser igual a y más 1. Entonces voy a calcular el siguiente valor en x al que todavía no llego, pero lo necesito para calcular el otro extremo de la línea que voy a dibujar. Solamente para ese propósito lo necesitamos. Si pudiéramos dibujar un punto, pues no lo necesitaría, pero necesitamos dibujar líneas, así que por eso va así. Entonces hacen lo mismo, x' es igual a y más 1, y repetimos el proceso para calcular una y'. Ya que tenemos esas coordenadas, esos números, dibujamos la línea utilizando los métodos para traducir las coordenadas al plano cartesiano y simularlo en nuestro programa, así, de la siguiente manera. Luego la primera x, luego la primera y luego x' y y', y finalmente con eso podemos hacer la gráfica, podemos obtener este resultado. Ahora,
eso hace el método, pero ahora para poderlo dibujar, pues naturalmente creamos el botón que le damos un action listener, y al ejecutar ese action listener que está en ventana, que pueden ver aquí, ventana es ya mi JFrame, o sea, no el panel, sino el JFrame como tal, toda la caja. Lo que van a hacer aquí es que, bueno, van a mandar a llamar el plano, y por eso es que la variable tenía que ser estática desde un inicio. Eh, por eso la declaramos estática, para que la pudiéramos llamar desde esta clase. Y lo que podemos hacer aquí es, bueno, primero mandamos a llamar el plano, entonces importamos la clase graficadora, que es la clase inicial del programa, y vamos a decir, bueno, graficadora.plano, es decir, la variable estática, ese plano donde graficamos punto paint sqrfunc, que es dibujar la función cuadrada. Luego obtenemos los gráficos de ese plano con esta línea que es graficadora, mi clase inicial, punto plano, la variable de JPanel, punto getGraphics. Entonces ya con eso obtenemos el objeto de gráficos y lo pasamos al método. Y luego colocamos nuestras variables para evaluar naturalmente ahora sí la ecuación, ¿no? Entonces yo evalúo de menos 200 a 200 y coloco mis parámetros, x cuadrada multiplicado por 0.2, puedo ponerle menos 0.2 para que sea una gráfica así para abajo, x lo voy a poner, no sé, 2, y la constante final lo voy a poner menos 15. Guardo este programa, lo vuelvo a ejecutar y bueno, voy a tener otro resultado al graficar. Voy a tener, aquí está la gráfica, ¿no? Menos 15 para abajo de la constante y luego hacer todo esto. Y bueno, amigo, con eso concluimos este tutorial. Espero que te haya gustado. Yo sé que ha estado un poco tedioso, pero bueno, el tema no es muy sencillo que digamos. Así que recuerda que el código fuente está aquí en la descripción, va a estar el enlace. Este programa voy a tratar de hacerlo un poco más completo para que puedas añadir las variables desde campos de texto y graficar lo que tú quieras. Eso también es posible. Entonces esa puede ser una continuación de este programa, y naturalmente también lo voy a subir a el código a internet para que lo puedas bajar. Pero básicamente sería todo. Entonces espero que les haya gustado el programa. Bueno, que igual les puede servir, no sé, para un proyecto, para una tarea, no sé, pero espero que les sirva. Y no olviden dejar sus comentarios, like, dislike, no sé, qué les pareció, si está muy complejo, muy largo, muy difícil. Digo, yo sé que hay que reforzar matemáticas y todo, pero bueno, ni modo, así es esto. Entonces, así se los dejo. No olvides poner en HD para que puedas ver todo y luego no digan que no se ve el código. Pero bueno, entonces amigos, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. No olviden seguirme en Twitter. Bye bye.